Hola, mi nombre es Leslie Figueroa. Estoy participando en el curso de IT Essentials para ser instructora Cisco. En esta oportunidad les voy a hablar sobre un fragmento del capítulo 9 que trata acerca de la virtualización. En este fragmento del capítulo 9 vamos a tratar los temas de lo que son la virtualización de servidores, las ventajas de la virtualización de servidores, que son los hipervisores tipo 1 y tipo 2, y cuáles son los requisitos de nuestras máquinas virtuales. Normalmente, los términos computación en la nube y virtualización se suelen tratar de forma indistintiva, sin embargo, significan dos cosas distintas, ¿ya? La virtualización nos permite que una sola computadora aloje distintas máquinas virtuales independientes entre sí, ¿ya? Y estas máquinas virtuales van a compartir el mismo hardware de la computadora host. El software de virtualización separa el hardware físico real de las instancias de las distintas máquinas virtuales. La imagen de una máquina virtual se puede guardar como un archivo y luego volver a iniciarse cuando este sea necesario. La aplicación en la nube separa las aplicaciones del hardware. Los proveedores de servicios como Amazon Web Services poseen y administran la infraestructura de la nube, ¿ya? Y sin la virtualización, la, la computación en la nube no existiría como la conocemos ahora. Es decir, es la base que admite la computación en la nube. Para que nosotros podamos apreciar lo que es la virtualización, primero que todo tenemos que entender cómo es la implementación de un servidor tradicional. Normalmente las organizaciones entregaban aplicaciones y servicios mediante potentes servidores dedicados. Estos servidores dedicados, cada uno contiene su propia memoria RAM, su CPU y distintos dispositivos de gran almacenamiento. Dentro de sus desventajas, o dentro de las desventajas que tenemos al implementar lo que son servidores dedicados, tenemos la siguiente. Número 1. Recursos desperdiciados. Esto ocurre cuando nuestros servidores se encuentran en desuso por largos periodos de tiempo, ¿ya? Sin que sus recursos sean requeridos. Ya esto hace que se desperdicie mucha energía innecesariamente. Otro punto es que existe un solo punto de falla. Esto ocurre cuando un servidor dedicado falla o se desconecta y no hay ningún otro servidor de respaldo para manejar la falla. Y por último tenemos lo que es la proliferación de servidores. Esto sucede cuando una organización no tiene el espacio adecuado para alojar físicamente los servidores. Es decir, los servidores ocupan más espacio del que garantizan los servicios que estos proporcionan. Por otra parte, tenemos que la virtualización de servidores aprovecha esos recursos inactivos para así reducir el número de servidores requeridos. Para hacer esto posible, tenemos un programa, es necesario un programa que se denomina hipervisor, para que este software administre los recursos del computador físico y las distintas máquinas virtuales. ¿Ya? Este hipervisor proporciona acceso a las máquinas virtuales a las máquinas físicas, como lo es la CPU, la memoria, los controladores de disco y las SNIC. ¿Ya? Y cada máquina virtual va a ejecutar un sistema operativo completo y separado. Es decir, si observamos la figura acá, tenemos mi servidor, ya que tiene su propia máquina física, la instalé, el hipervisor, y dentro de ese hipervisor yo creé 4 instancias distintas de máquinas virtuales sobre las cuales yo instalé distintos sistemas operativos. Estos sistemas operativos no necesariamente tienen que ser todos iguales, ¿ya? Como podemos ver, acá tenemos el sistema operativo Windows sobre el cual creamos un servidor de DHCP, y por otro lado acá tengo un sistema operativo Linux sobre el cual monté un servidor Radius. Dentro de las ventajas de la virtualización de servidores tenemos la mejora en el uso de los recursos. ¿Por qué? Porque esto reduce la cantidad de servidores físicos y dispositivos de red, infraestructura de soporte y costos de mantenimiento. Por ende, se consume menos energía, ya que la consolidación de servidores nos reduce el costo energético y de refrigeración mensuales. También tenemos lo que es el aprovisionamiento más rápido de servidores,
ya que la creación de un servidor virtual es mucho más rápida que la creación de un servidor físico. También tenemos lo que es la mejor recuperación tras desastres. La virtualización ofrece soluciones avanzadas para mantener la continuidad del negocio tras lo que es un desastre. También tenemos que se requiere menos espacio, ya porque la consolidación de los servidores con la virtualización reduce la huella general del centro de datos. Es decir, van a haber menos servidores, por ende, menos espacio voy a requerir. Y por lo mismo, se reducen los costos, porque voy a requerir menos equipo. Se va a consumir menos energía, voy a tener menos espacio que voy a necesitar. También tenemos lo que es el tiempo de actividad maximizado, ya que la mayoría de las plataformas de virtualización de servidores ofrece actualmente funciones avanzadas y redundantes de tolerancia a fallos. También tenemos lo que es el soporte para sistemas antiguos. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo una aplicación, además, que funciona solamente en Windows 7, yo voy a poder instalar una máquina virtual, la creo, instalo en ella el software que yo necesito, el sistema operativo, en este caso sería Windows 7, y sobre ese sistema operativo voy a instalar la aplicación que yo necesito. Tenemos lo que es la virtualización del lado del cliente, que permite que los usuarios ejecuten máquinas virtuales en su computadora local, ¿ya? Esto nos va a permitir a nosotros como usuarios probar nuevos sistemas operativos o software, o bien ejecutar software que es más antiguo, ¿ya? Tenemos distintas definiciones que necesitamos conocer para trabajar. Lo que es la computadora host, que es la computadora física que nosotros vamos a controlar. El sistema operativo host, que es el sistema operativo de la computadora física que yo estoy utilizando. Y también tenemos lo que es el software, perdón, el sistema operativo invitado, que es el sistema operativo que se va a ejecutar en nuestra máquina virtual, que va a estar instalado en el software de virtualización. Ahora vamos a ver lo que son los hipervisores de tipo 1 y tipo 2. Ya el hipervisor de tipo 1 o nativo se utiliza generalmente en la virtualización de servidores. Por ejemplo, se utilizan en centros de datos y computación en la nube. Estos hipervisores se van a ejecutar directamente en el hardware, es decir, no tiene que haber un sistema operativo intermedio en el cual yo voy a instalar este software. Este software directamente va a administrar los recursos del hardware y luego yo voy a instalar en esos hipervisores los distintos máquinas virtuales en las cuales yo voy a montar mis distintos tipos de servidores. Como podemos ver aquí en la imagen, tengo mi hardware, mi hipervisor que puede ser VMware, vSphere, etc. Y en el cual yo voy a montar las distintas máquinas virtuales sobre las cuales voy a instalar los sistemas operativos que yo voy a ocupar. Por otro lado, tenemos lo que son los hipervisores de tipo 2 o alojados, y estos comúnmente se utilizan por el lado del cliente, es decir, en un computador que yo voy a usar como usuario, no de servidor, ¿ya? Estos funcionan con el computador host para crear y utilizar distintas máquinas virtuales, ¿ya? Estos software de estos hipervisores de tipo 2 se van a instalar sobre un sistema operativo, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo mi computador en el cual yo tengo instalado Windows 10 y le instalé un hipervisor. Puede ser VirtualBox, Hyper-V, etc. Sobre el cual yo voy a crear distintas instancias de máquinas virtuales en las cuales yo voy a montar distintos tipos de sistemas operativos. Acá tenemos Windows 7, otra con Linux y otro con otro sistema operativo. Tenemos los requisitos de máquinas virtuales, ¿ya? Todas las máquinas virtuales van a contar con los siguientes requisitos básicos de sistema. Por ejemplo, soporte del procesador. Los procesadores como Intel y AMD se diseñaron específicamente para admitir la virtualización.
Es posible que se deba activar la característica de virtualización en estos procesadores. También se recomiendan procesadores con varios núcleos, ya que los núcleos adicionales aumentan la velocidad y la capacidad de respuesta cuando se ejecutan distintas máquinas virtuales. También tenemos que tener en cuenta la memoria RAM que voy a necesitar. ¿Ya? Recordemos que todas las máquinas virtuales van a ocupar van a ocupar las características de mi máquina física, ¿ya? Entonces es necesario que cuenten con una potente memoria RAM. Asimismo como los requisitos de almacenamiento, ¿ya? Porque cada máquina virtual crea archivos grandes y van a ser guardados, ¿ya? En esas instancias de almacenamiento, es decir, en el espacio que yo le di en mi máquina virtual. Los requisitos de red de conexión van a depender del tipo de máquina virtual. Algunas máquinas virtuales no requieren conexiones externas, mientras que otras sí. ¿Ya? Las máquinas virtuales se pueden configurar en una red puente, NAT, solo hot, etc. ¿Ya? Para conectarse a Internet, una máquina virtual utiliza un adaptador de red virtual que simula ser el adaptador de host real. Acá, por ejemplo, tenemos los requisitos mínimos de Windows Hyper-V en Windows 10, ya, el sistema operativo del host, Windows 10, Server 2012-16, el tipo de procesador, la BIOS, la memoria RAM y el espacio del disco duro. Acá tenemos Hyper-V en Windows 8, el tipo de procesador que voy a requerir, la BIOS, la RAM que es del sistema, que es un 4 GB como mínimo, y el espacio del disco duro. Y así también en Windows 7 que vaya a requerir como mínimo un procesador de 32 bits o de 64 bits. Por lo menos 15 GB por sistema operativo. Ya. Tenemos que mencionar también que al igual que un equipo físico, las máquinas virtuales son vulnerables a las mismas amenazas y ataques malintencionados. Si bien las máquinas virtuales se aíslan del host, pueden compartir recursos, por ejemplo las NIC, las carpetas de archivos, ¿ya? Los usuarios tienen que tomar las distintas consideraciones de seguridad que el host e instalar el software de seguridad, activar las funciones del firewall, instalar parches y actualizar tanto el sistema operativo como los programas. También es importante mantener actualizado el software de virtualización, ¿ya? En resumen, podemos decir que las máquinas virtuales nos van a ahorrar o nos traen mucho más beneficios, ¿ya? Lo que sí hay que tener en cuenta además que como nuestras máquinas virtuales van a ocupar los recursos de mi máquina física, tengo yo que tener o contar con una máquina física potente para que no me ralentice el resto de las funciones del equipo. Eso sería todo. Espero que estén muy bien.